Hola, Ana. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien. Fíjate que hoy tenemos una pregunta de una de nuestras exalumnas del diplomado en terapia gestal. Nuestras, hola. Bueno, eh, justamente una de tus exalumnas del diplomado en terapia gestal, que justamente nos pregunta a través de estos videos que estamos dejando en la red para todos los que nos están viendo, justamente cuál es el rol que tiene la creatividad en la terapia gestal y cómo podemos fomentarla en nuestros pacientes. Esta es una pregunta que tiene dos partes. O sea, de entrada, ¿por qué nos importa tanto ser creativos aquí? Y segundo, ¿cómo heredamos esta habilidad a quienes acuden con nosotros? Bueno, la creatividad no es algo que tenga que ver con el arte en este sentido. La creatividad es que te des cuenta cómo tú estás creando también aquello que vives, ¿sí? La creatividad. Cómo le estás creando, cómo creativamente estás contribuyendo a lo que te ocurre. Ajá. Entonces, el problema es que cuando yo quiero trabajar esta parte de la creatividad, creemos que tenemos que hacer como el David de Miguel Ángel, ¿no? No, 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 no se trata de eso. Se trata de justamente estos ajustes creativos, esta funcionalidad que la conducta va a tener para mí y para mi entorno, o esta disfuncionalidad que va a tener para mí o para mi entorno. Existen como dos puntos importantes en este aquí también. La primera es que uno de de las grandes influencias en la terapia gestal es Otto Rank. Entonces Otto Rank dice, y creo que esto ya lo habíamos visto en algunos otros videos, el, el neurótico es un artista fracasado, porque lo que ha creado no le gusta, porque lo que ha creado le frustra, porque lo que ha creado le da miedo, porque lo que ha creado y en lo que participa, ¿no? Entonces, de alguna, o lo ha llevado al fracaso de lo que quiere realizar, ¿sí? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, existe este término del cual Fritz Perls se emocionó de un filósofo existencialista, Friedlander, que dice la indiferencia creativa. Todo en los dos polos tiene un centro. Si yo logro ver los dos polos con una indiferencia creativa, puedo volver a mi centro, sin identificarme con la rigidez, sin identificarme con la vulnerabilidad, simplemente volver al centro y darme cuenta que esto, en este lugar estoy siendo así y en este lugar estoy siendo así. Puedo ser las dos, pero no me identifico con ello. Mi manera de volver al centro, todas las conductas tienen un polo. El problema es cuando yo me identifico con una o me identifico con la otra. Entonces, si yo logro estar en el centro de esta indiferencia creativa, y cuando digo creativa, quiere decir, puedo volverme como, no vincularme emocionalmente con ese personaje que me he creado, ¿sí? Y esto también tiene que ver con otro de los grandes, digamos, como influyentes o de las teorías que han influenciado o que influenciaron a Fritz Perls en su momento, y que fue el análisis transaccional, ¿no? Porque el análisis transaccional, que también viene del psicoanálisis, pero un psicoanalista dice relacionalmente, nosotros nos relacionamos en tres estados, padre, adulto, niño. Cuando yo le hablo desde mi adulto a una persona adulta, pero lo trato como niño, estoy haciendo esto. Pero lo que dice, y lo más importante de lo que dice el análisis transaccional es, no solamente hago estas transacciones de comunicación, sino que las ejecuto como un guión y luego se convierten ya en mi estilo de ser, mi forma de vivir. Y entonces en su libro Testimonios de Terapia y de Fritz Perls, lo que dice, y ahí viene el neurótico, ¿no? Cargando todo esto, tal, que no lo puede abrir y decir, a ver, ¿qué es lo que hay aquí?
lo recargan. Si yo lo abro, lo saco y digo, a ver, en este costal tengo culpa, y en este costal tengo esto, y en este costal tengo lo otro, y en este costal tengo aquello, y en este costal soy así, y así, y así, y así. Y lo puedo ver sin meterme en esta emocionalidad como parte de mi experiencia humana, entonces puedo tener mejores ajustes creativos. Que entonces puedo decir, en este momento estoy siendo así, en este momento estoy enojado, pero eso no me hace un ser desagradable. En este momento estoy respondiendo con una alta reactividad, pero lo amerita la situación porque tengo que defenderme. Por ejemplo, ¿no? Entonces puedo darme cuenta que tengo toda la gama de posibilidades. Y la logoterapia también tiene un término que lo usa y es el autodistanciamiento. Pon ahí el problema, escríbelo, velo, míralo, no como si fueras tú. Describe el problema, no te describas a ti en el problema, ¿sí? Para que cuando tú lo veas con este autodistanciamiento puedas entender el problema a diferencia de cuando estás inmerso en el problema. Y esa parte de esta creatividad, y también el terapeuta gestal es muy creativo, porque con todos los pacientes entras por diferentes lugares, Claro. ¿sí? Entonces, tienes que buscar el lenguaje del paciente, lo que el paciente entiende, cómo lo entiende, de qué manera lo entiende, ¿sí? Que si no, entonces nos volvemos como muy robotizados en esta situación. Entonces, es una creatividad porque yo también estoy creando, o creando el vínculo terapéutico, o creando el proceso. A eso se refiere la creatividad en la terapia gestal. No quiere decir, si tú lo aplicas en las técnicas, pues también, ¿no? A ver, te voy a pedir que aquí en este pedazo hagas cookies. Aquí está jefe, aquí está, tú no es que, como para volverlo más gráfico, de alguna u otra manera. O bien la repetición de frases, o bien si vas a poner un ejercicio de esa naturaleza, te lleve al contacto. La realidad es que hoy por hoy cada vez utilizamos muchísimo menos esos ejercicios más que estén específicamente en los talleres. Estamos más centrados en el vínculo, en las flexiones de contacto, pero no quiere decir que no nos ayude. Ana, ¿y cómo logramos que la creatividad se convierta en un hábito, tanto del paciente como del terapeuta? O sea, porque al principio tal vez puede ser que al paciente no le salga tan bien, ¿no? Este ejercicio de creatividad. ¿Cómo logramos que este esfuerzo constante logre el fruto de que el cerebro se adapte a esto hasta que se vuelva una especie de patrón normal con el que estamos procesando el mundo? Pero a lo mejor no estamos entendiendo lo mismo, Ivonne. ¿Qué es esta creatividad? Definida como, ¿cómo? La gestalt. Pues que el proceso de vida es un proceso creativo. Yo estoy creando mis circunstancias en cada momento, ¿no? Yo nada más que no estoy consciente. Yo creo que las cosas me pasan, pero a donde vamos es, date cuenta cómo tú también participas, tú también creas esto en lo que vives. Cuando yo me doy cuenta de esto, entonces a lo mejor puedo usar otros instrumentos para crear, ¿no? Un mejor diálogo, una mejor comprensión, entender los sentimientos del otro, quedarme callado cuando el otro habla. A ver, ahora sí te voy a escuchar. Si yo entiendo la creatividad como hacer cosas dentro de la terapia, entonces mejor vete al arte terapia, que son técnicas expresivas en terapia gestalt, ¿sí? Son cosas, Perfecto. estamos hablando de cosas distintas. Qué bueno que lo clarificas. Qué bueno que lo clarificas. Entonces, bueno, la creatividad es el ajuste creativo. ¿De qué manera tú estás creando tu adaptabilidad al entorno, a tus campos? Y si eso te trae satisfacción o no. Y si ya te estás creando perturbación,
malestar, conflicto, resistencia, a lo mejor tienes que cambiar esa creatividad, pero no la puedes cambiar hasta que no te des cuenta. O sea que podría llegar una persona que toda su vida no pueda romper su barrera defensiva con la creatividad. A ver, otra vez. Si esa persona nunca se da cuenta, nunca va a romper esa barrera defensiva con la creatividad. Pues si no se da cuenta es porque no le está generando una bronca. Bueno, los trastornos de personalidad puede parecer que pudieran estar en este rubro, ¿no? Todos nos dicen, pero yo siempre estoy a salvo. Yo estoy bien, tú estás mal. Es un patrón defensivo, porque no tiene abierto todavía el darse cuenta. No tiene, ese es mi trabajo. Y creo que existe, casi se llama no recuerdo bien, pero creo que así se llama el libro de Sinker, ¿no? El proceso creativo en la terapia gestal. Me parece que así se llama. Entonces, bueno, pues hay que leerlo para que podamos entender a qué nos referimos con eso. Pero el ajuste creativo toda conducta es un ajuste creativo, toda conducta, aunque yo la vea muy disfuncional. Es las únicas condiciones o la única conducta que el sujeto puede dar frente a determinados campos relacionales, porque el campo lo sostiene, es lo que está en el fondo y la conducta emerge como figura. Pero cuando yo empiezo a ver este fondo, empiezan a emerger otras figuras. Y entonces los darse cuenta son diferentes. Y no todos los darse cuenta son totalmente que ya te cambiaron. No, porque tiene que haber todo un proceso de resignificación de esta experiencia, con muchos darse cuentitas, ¿sí? Va, que va. Sí, clarísimo. Y en la segunda parte de esta misma pregunta que nos hacen, entonces, ¿hay forma de fomentar la creatividad en los pacientes? ¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿Para qué te interrumpes? O sea, eso tendría que ser como muy de la logoterapia, ¿no? ¿Cuál es tu abanico de posibilidades? ¿Qué es lo que no estás viendo en este medio ambiente que sí te puede nutrir? Es que es la creatividad de este ajuste creativo, cómo yo le voy a hacer para ajustarme. No es el crear arte. Por eso te decía la arteterapia. Si se trata de hacer cosas, bueno, pues entonces pongo puras técnicas expresivas, ¿no? Pero yo no puedo poner las técnicas expresivas si no están orientadas al contacto y al darse cuenta. Ninguna técnica, ningún ejercicio gestáltico, nada se da en el vacío. Se tiene que dar de acuerdo a la orientación al contacto y al darse cuenta. De lo contrario, lo único que estoy haciendo a lo mejor es expresividad, catarsis, arte o expresividad. Pero si no tengo este procesamiento del ejercicio que yo puse, no estoy haciendo gestalt. Claro, se queda nada más en la contemplación o en el vómito, pero nada más, como tú dices, catarsis. O en la expresividad, ¿no? O por ejemplo, um, ¿qué otras cosas hay en este medio? ¿Te das cuenta que no me ves? A ver, mírame. ¿Qué otras cosas hay aquí de los cuales te puedas nutrir en este espacio? ¿Qué otras cosas hay en tu medio familiar? Lo usamos, por ejemplo, con gente que a lo mejor en algún momento tiene un proceso de riesgo. ¿Cuáles son tus puntos de apoyo? ¿Cuáles son tus elementos? Eso es una parte de creatividad.
no quedarme aquí encerrado, que solamente yo pueda resolver las cosas. ¿Cuál es este ajuste creativo que puedes va a dar a este nuevo campo que está ahí solicitándote otras cosas, pero que no has podido dar una conducta distinta? ¿No? Y esto, por ejemplo, ocurre mucho en parejas. Llega un momento en que hablan de lo mismo, se dicen lo mismo, vuelven a lo mismo, más de lo mismo, otra vez lo mismo, se lo repiten 500 veces y otra vez lo mismo, y no salen de este punto, ¿no? Están atascados en esta creatividad negativa, en esta circularidad que no les permite ver otra cosa. Ok, ok. Y entonces, en este proceso de Gestalt, mi querida Ana, ¿qué rompe con mis ajustes creativos? ¿Qué es lo que les da en la torre? Es darse cuenta, Mm. el sufrimiento, el dolor, la disfuncionalidad, la frustración. Cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo las cosas, pero no me siento satisfecho, que no, decía, caso típico. Ay, doctora, es que ya le he dicho 80 veces que haga las cosas y no las hace. Si no le funciona, ¿para qué lo sigue haciendo? Si ya se lo dije 80 veces y con la vez 80 no le funciona, entonces, ¿qué otra cosa puede hacer para que le haga caso? A lo mejor es muy permisiva, a lo mejor tiene que decir ahorita, a lo mejor tiene que decir a las 3, a lo mejor tiene que ya no me decirlo una vez, pero con contundencia. No lo sé. Si esto ya no te funciona, ¿qué tendrías que hacer para que tú logres esto que tú quisieras resolver con este campo y con este hijo y con este medio ambiente? En lugar de estarle repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entonces, no me hace caso, y no me dice, y no me habla, y me azota la puerta, y no es que, ay, bueno, pues entonces, a ver, ¿no te diste cuenta que 80 veces no han funcionado? ¿Qué otra cosa puedes crear? Capichi. Me parece que por ahí va, me parece que por ahí va. En cuanto a término de creatividad, entendido desde cómo ser creativos en términos de, pues hay que ser creativos hasta para la resolución de una bronca, ¿no? Pensar, repensar, ver las aristas, distanciarse, cuál es el problema que tengo que resolver. Luego quiero resolver muchos problemas en uno, ¿no? No es así, por lo menos desde la gestal. Es aquí, céntrate aquí y ahora, con esto que tienes en este momento. Va que va. ¿Ok? Ahora sí, ha quedado claro. El manzana uno, manzana 2. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Ivonne. Revisar para saber un poquito más de este tema, Ana, y de otros sobre terapia gestalt. El ajuste creativo en la terapia gestal está en el blog de sedes. Súper. Les dejamos la liga. No se les olvide visitar el sitio, tiene muchísimas cosas, Sí, no, está muchísima información. enriquecedor, Ana. ¿Cuál es el sitio? www.institutosedes.com y www.anagiorgana.com. O bien, también publicamos los artículos y los podcasts en las redes sociales, principalmente en Facebook. ¿Ok? Muchas gracias, Ana, por toda la paciencia de estarnos contestando. Y a todos los que nos están leyendo, anímense. Todas las preguntas que hacen, Ana las contesta. Entonces, suscríbanse, denle clic a la campanita para que sepan cuando llega un nuevo video. Y si llegaron hasta acá, pónganle hashtag yo creo cuando. Bueno, Yo creo cuando. Ok, bueno, bye. gracias. Chao. Bye.